y que arrogantemente, desplazando a los patriarcas de Oriente, se arroga este título, este patriarca de Occidente, es decir, el Papa de Roma, ¿no es cierto?, como Iglesia católica. Si nos vamos por el lado de la historia, más católicos son los patriarcas de Oriente. El patriarca de Corinto, de Constantinopla, están más ligados incluso genéticamente a lo que correspondería a la Iglesia apostólica. Pero ni aún así. El Evangelio de la Gracia define que para ser un hijo de Dios, para pertenecer a la iglesia de este Jesús Cristo, este ungido, yo no necesito tener un título ni pertenecer a una determinada denominación que arrogantemente se dice ser, por muy grande que sea, por una estructura jerárquica muy poderosa que tenga, la iglesia de Jesucristo. En otras palabras, el año 1050 la iglesia de Roma sufre este cisma, no respeta absolutamente a nadie, levanta anatemas en contra de los patriarcas de Oriente y a la vez los patriarcas de Oriente se la devuelven con lo mismo. Estos anatemas son maldiciones y se produce el quebrantamiento. De ahí puedes darte cuenta que están los ortodoxos. Y toda la liturgia ortodoxa no tiene absolutamente nada que ver con la liturgia católica, precisamente porque los patriarcas católicos de Oriente le han dicho que no al patriarca de Occidente, no le han reconocido autoridad alguna, porque la verdadera autoridad históricamente descansa en el concilio, siendo el primer concilio ecuménico, es decir, para toda la tierra habitada, eso significa ecuménico, el concilio descrito en Hechos de los Apóstoles, el concilio de Jerusalén. Y sobre esa base en el futuro, ni los ortodoxos, incluso hasta cuando estuvieron unidos, ni posteriormente al cisma, al año 1050, pueden declararse, ¿no es cierto?, como concilios ecuménicos para toda la tierra habitada, sino que son solamente concilios locales. Y la autoridad que dice tener este patriarca occidente o Papa de Roma es sencillamente una actitud arrogante que los hermanos católicos de Occidente hasta la fecha, aunque ya se levantaron los anatemas con Pablo VI y Atenágoras siendo patriarca de la Iglesia de Oriente, en el año, por ahí por el año 1960, 70, aún así están en conversaciones, pero no está zanjado el problema de fondo. Por lo tanto, si quiere usted pertenecer a la Iglesia de Cristo, basta que se base en el mensaje, en la centralidad del mensaje de Jesucristo, que es muy simple. Todo aquel que se vea a sí mismo reflejado en su semejante, ve a Dios, ve al Cristo y actúa bajo su espíritu. Todo aquel que tienda la mano a su hermano, al más pequeño, al desvalido, está cumpliendo con el mandato divino, que es justicia, misericordia y verdad. Justicia, misericordia y fe. Todo aquel que actúa bajo ese principio, dice el apóstol de la gracia Pablo, no hay ley contra él. Lo mismo que establece el Salmo 15. Nada hay contra el que promueve la equidad, la justicia y la misericordia para con sus hermanos. Todo aquel que promueva eso, siéntase con toda seguridad en la iglesia de Jesús, pero libre de estos claustros que se llaman corporaciones religiosas, ya sea adventista, metodista, bautista, mormona, pentecostal, testigo de Jehová y la que se me olvide, incluyendo la iglesia de Roma, que arrogantemente, como bien dije, tomó el título católico para sí misma y la humanidad iglesia de Roma no te lo ha aceptado. Hay una siguiente pregunta, Marcelo. Según el texto de la Biblia, dice así: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico pase por el reino de Dios. Lamentablemente San Jerónimo confundió la palabra camelos con camello, pero en realidad camelo significa cuerda gruesa para amarrar los botes. Al fin y al cabo la frase sigue el mismo significado, pero es posible que otro texto haya sido mal traducido y a la vez también mal interpretado. Exactamente. Volviendo a la pregunta inicial, que en este momento estás tocando una coyuntura interesante, Raúl. Esto es uno de los grandes problemas en las transliteraciones, que algunos autores ven en algunas palabras
si son alemanes van a tener, ¿no es cierto?, dentro de la transliteración, quizá no hayan palabras que puedan definir tal o cual concepto. Ahí hay errores, algunos bien intencionados y otros mal intencionados. Pero yo me refería inicialmente a las interpolaciones maliciosas, a deformar los textos con el fin de insertar los dogmas. ¿Nació Jesús de Santa María Virgen? ¿Decía el texto del Palio Isaías o el texto de Amós que la mujer o la virgen, perdón, que la virgen concebirá? ¿O decía el texto la mujer concebirá? Sin duda que decía la mujer concebirá. ¿Quién insertó la virgen? ¿Con qué fin? Con el fin de crear un dogma. El dogma de la Inmaculada Concepción. Esas son las interpolaciones y las deformaciones que a mí me apestan y me producen malestar, porque la presentación del escrito original no apuntaba a eso, a la creación de dogmas. Referente al punto que me estás tocando, el texto, la aguja no es la aguja literal con un hilo y de coser, no. Ese Jerónimo hace una traducción certera en el sentido que se están diferentes botes o barcos apilándose y digamos para que no se puedan mover y manteniéndose unidos. Pero más cercano a eso está referido a la aguja que eran las construcciones de las casas en el antiguo Israel, la separación que había entre ellas, el pequeño espacio que se producía, era denominado aguja. Y cuando un camello que tiene una panza prominente, y uno circulaba en él, era imposible pasarlo por esos lugares. Por eso dice, es más fácil que un camello o un camélido pase por esa ranura que un rico entre al reino de Dios. Porque precisamente los ricos que han centralizado el poder y las riquezas, por este egoísmo, ¿no es cierto?, de estos poderosos del planeta que no quieren repartir en beneficio de la humanidad lo que han conseguido, ya sea el petróleo, ya sea, ¿no es cierto?, en el área de la agricultura, de la pesca, de la minería, y han centralizado estos poderes. Acá en Chile tenemos el problema de las carreteras, el problema de los colegios, el problema de los hospitales, como ocurre en toda Latinoamérica, manejado por poderosos y prácticamente políticos que se sientan con ellos y venden un país completo en desmedro del pobre, y solamente para el pobre tienen impuestos, impuestos y más impuestos. A eso apunta el texto que tú me acabas de decir, que un rico deshacerse de ese poder es muy complejo y va a seguir aplastando al más pequeño, a la oveja, a la perniquebrada, a la débil.